Señalan que la sesión ha sido plenamente grabada y, de ser necesario y de verse por conveniente, hacer la pericia o el dictamen grafológico que corresponda. Me pide una interrupción el congresista Rosas con todo gusto. Cómo no, congresista Rosas, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Aprecio que el congresista Eguren esté tomando parte para que este tema se clarifique. El hecho de denunciar hace que pida que se investigue, y está bien. Mientras no se investigue con claridad, transparencia, objetividad y neutralidad, no podemos tener la última palabra. Yo no quisiera que esto se torne entre lo que yo mencioné, como se puede evidenciar acá, esta no es mi firma, y que al descargo sencillo de un trabajador que respetamos se dé otra versión. Esto, presidente, como he presentado a la presidencia del Congreso de la República pidiendo que se investigue, porque definitivamente no es la rúbrica que yo estilo tener. Así que yo aprecio que se haga un descargo, pero esto no debe terminar solamente con descargos o puntos de vista o pareceres. Tiene que investigarse a profundidad, porque a ningún congresista se le puede permitir que se estaría falsificando la firma. Por eso es que, en uso de mis razones conscientes, he dicho que se investigue, presidente. Así que voy a insistir que se dé curso a lo que he pedido a la presidencia del Congreso. Muchas gracias, presidente. Gracias, y solamente señalar que el presidente del Congreso ha dispuesto pues la investigación que creo todos anhelamos que se realice a profundidad. Congresista Eguren. Sí, presidente, feliz coincidencia desde la presidencia del Congreso, el congresista Rosas y quien habla. Y esperaremos los resultados, que espero sean prontos, con la debida celeridad que el caso merece. Finalmente, señor presidente, entramos ya al tema materia del dictamen que continúa en relación al debate. Como se recordará, el proyecto de ley 582 ya está varias sesiones en agenda, ya ha sido discutido, ha sido informado, y en la última sesión se pidió, señor presidente, un esfuerzo adicional a los asesores de los señores parlamentarios, a los propios señores parlamentarios. Además de eso, se solicitó que a través de las áreas tecnológicas e informáticas del Congreso se publicite y difunda el texto completo. Además de ello, el 8 y el 11 de mayo, según me informan, nuevamente ha sido distribuido el texto, el 8 de mayo y el 11 un PowerPoint incluso con un mayor detalle de cada una de las propuestas, y lo propio hemos hecho el pedido a los miembros de la Comisión de Justicia para que se revise, pese a que este dictamen viene por unanimidad de la Comisión de Justicia y viene producto de dos sendas comisiones que han trabajado minuciosamente, con mucha dedicación, de los mejores civilistas de nuestro país, y seguramente hay muchos otros que no hayan podido participar. Hemos recibido algunos aportes, señor presidente, que me permito señalarlos. El primero de ellos, y mejor con nombre propio, hemos recibido aportes del congresista Otárola, del congresista Belaunde y de un ciudadano, doctor Gunter González. La primera modificación que planteamos a resultas de estos aportes, señor presidente, está referido al artículo 295. La parte en negrita es la que se está incorporando en el inciso 3. Salvo que uno o ambos contrayentes sean propietarios de bienes propios, en cuyo caso la escritura pública es obligatoria. La razón o el fundamento de esta incorporación: se acoge la opinión del congresista Otárola para que cuando uno o ambos contrayentes sean propietarios de bienes propios, la inscripción sea obligatoria. El segundo aporte recibido, señor presidente, está referido al artículo 682. En la última parte se incorpora la frase "sin distinción alguna". Es un aporte del congresista
Belaunde, por cuanto en la actualidad es innecesaria esta distinción que se planteaba originariamente. El siguiente, señor presidente, está referido al artículo 2032, aporte del ciudadano Gunter González, alcanzado por la congresista Pérez Tello, que ha servido de intermediación en este caso. No se consideraba en el texto las uniones de hecho, señor presidente, que era una clara y notoria omisión. Se está incorporando como punto 7, y en el punto 6 se ha incorporado actas notariales. En la propuesta original se hablaba de resoluciones, pero con el paso del tiempo hoy tenemos divorcios notariales y los notarios no emiten resoluciones, sino actas. En consecuencia se está incorporando ese buen aporte, señor presidente. En relación al artículo 2034, se está eliminando del inciso 1, se está eliminando el inciso 2. Se está eliminando el inciso 2. Aporte del ciudadano también Gunter González. Se elimina el inciso 2 por cuanto los derechos se inscriben para ser oponibles. No tenía sentido inscribir derechos en registros públicos que no sean oponibles a terceros. Eso es, señor presidente, las modificaciones que estamos planteando. Tenemos ya el nuevo texto que recoge estas modificaciones. Sin embargo, es probable que haya algún aporte en el Pleno, y le solicito pueda consultar a los representantes para ver si hay algún otro elemento que tengamos que recoger. Caso contrario, señor presidente, para que pueda someterse al voto. Señor presidente, antes de ello, quiero hacer una precisión de manera adelantada, independientemente de la unanimidad que probablemente podamos lograr el día de hoy. No voy a solicitar, señor presidente, exoneración de segunda votación. No vamos a solicitar exoneración de segunda votación para que tengamos una semana más, ¿no?, ya con una norma aprobada en primera votación que pueda ser comentada por los medios, por los especialistas, por los analistas, por los juristas y por los propios parlamentarios y sus asesores, y en la próxima sesión probablemente tengamos algún otro aporte valioso que valga la pena incorporar. Es una norma, señor presidente, importante, que no tenemos por qué ser esquivos a dar plazos y tiempos para que razonablemente pueda ser analizada. Gracias, presidente. Gracias, congresista. La palabra la tiene la congresista Luz Salgado. Sí, señor. Lamento no haberle podido alcanzar antes, pero estábamos viendo nosotros otros proyectos y otros temas. Solamente para ver si en el artículo 153, respecto al poder irrevocable, este podría ser de 1 a 2 a 3 años. 5 años nos parece mucho, podría ocurrir algo en el camino, y esto, 153, sí. ¿No? Eso lo dejo en consideración. Si hay alguna explicación mayor, señora, que justifique los 5 años, no me opondría, pero me queda esa preocupación. Luego, en el artículo 2044, se da facultades extraordinarias a la SUNAR para que establezca esta institución, identifique otros bienes muebles a ser inscritos en el registro. Algo que solamente era por ley, o sea, quiere decir, si la SUNAR determina que mi refrigeradora tiene que ir inscrita en el registro, o de repente otro mueble, señor, porque se le ocurre, entonces yo creo que esto tiene que estar facultado por ley. No se le puede dar tanta potestad a la SUNAR porque de repente hay, qué sé yo, tantas cosas ocurren en la vida. Yo me acuerdo con la época que era perseguida, de repente exigían pues que artículos de tocador fueran puestos registrados en la SUNAR, porque algo de eso ocurre cuando hay persecución. Entonces, creo que esto tiene que ser atribución de la ley, como era antes. En todo caso, que me expliquen, señor, por qué se le da tantas atribuciones a la SUNAR. Gracias. Gracias. El congresista Belaunde tiene el uso de la palabra.
Señor presidente, muchas gracias. Este es un tema verdaderamente crucial. El Código Civil es uno de los instrumentos jurídicos fundamentales que regula la vida de todos y cada uno de los peruanos. El Perú ha tenido diversos códigos civiles a lo largo del tiempo. El Código Civil de 1852, que estuvo en vigencia hasta que se promulgó el Código Civil del año 1936. El Código Civil del año 36 tuvo un periodo de gestación de más de 10 años. A mediados de los 60 comenzaron intentos reformadores del Código Civil del 36. Esos intentos quedaron detenidos durante el gobierno militar, pero se retomaron durante el gobierno de Belaúnde, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y como consecuencia de un periodo relativamente, más corto, de más o menos de cerca de 4 años, y algo más considerando los periodos anteriores, se puso en vigencia el Código Civil del año 1984. Este código ha sido objeto de algunas modificaciones aisladas, pero relativamente numerosas, sobre todo en los aspectos del arbitraje, particularmente en los aspectos del arbitraje donde ha sido cambiado totalmente. El Código Civil es un cuerpo de leyes que abarca todo: personas, acto jurídico, sucesiones, familia, reales, obligaciones y contratos, prescripción, caducidad y normas de derecho internacional público. ¿Puede continuar? Modificaciones parciales. Personalmente, ante el pedido del congresista Eguren, yo le he hecho llegar algunas observaciones. Son mis primeras observaciones, pero tenga algunas más. Yo personalmente considero, señor presidente, que una modificación de esta trascendencia no puede acordarse ahora. Yo creo que tiene que haber 1 o 2 sesiones especialmente dedicadas a esta materia. Sería lamentable, y lo repito, lamentable, que tratemos de aprobar normas que son fundamentales y que tienen que ser internalizadas por los abogados. Y yo no creo que haya un abogado que conozca profundamente todo el Código Civil. Tiempo adicional. Conozco algunas partes: derechos reales, acto jurídico, personas, algo de sucesiones, algo de obligaciones y contratos. Esto es un tema muy importante y no sería serio. E invoco al congresista Arguren, que no pretenda hacer aprobar estos cambios hoy día. Eso no es serio. No se diría bien del Congreso. Tienen que haber varias sesiones y debemos discutir artículo por artículo y dejar que los congresistas, cada uno de ellos, se enteren de su contenido y expresen su opinión. Obviamente aquí no todos son abogados, pero estos son temas que trascienden a los abogados, porque van y pueden afectar la vida, la herencia y de alguna forma quizás también la libertad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Congresista Solórzano. Gracias, presidente. Presidente, hay que reconocer efectivamente lo dicho por el congresista Martín Belaúnde, que no es un texto fácil,
pero si también nosotros vamos a aplazar para después cosas que realmente tenemos que en ese momento legislar, vamos a estar aprobando leyes de corta extensión. Y yo creo que esta modificación de varios artículos del Código Civil amerita, presidente, para no aplazarlo más, porque esto se discutió con bastante tiempo en la propia Comisión de Justicia. Es más, presidente, se formó una comisión de varios juristas que alcanzó al Ministerio de Justicia el estudio de varios artículos que ha sido también discutido en la propia comisión. Esta comisión de la cual se formó, incluso se formó cuando teníamos de exministra de Justicia a la doctora Rosario Fernández Figueroa. Teníamos este anteproyecto de reformas al Código Civil, o sea, veamos ahí de qué tiempo estábamos hablando todas estas modificaciones y reformas al Código Civil, que es importante que las veamos, presidente, y no se aplace más. Además, quiero rescatar lo dicho por el propio presidente de la Comisión de Justicia, que él se ha comprometido el día de hoy en no solicitar la exoneración de la segunda votación, porque efectivamente hay que revisarlo, pero no aplazar más la discusión, presidente. Entonces, como le decía, esta discusión y esta comisión alcanzó a la exministra de Justicia, Rosario Fernández, este anteproyecto de reformas al Código Civil. Hay un trabajo de varios artículos, incluso que algunos no han sido considerados por la propia comisión, porque hemos tenido un amplio debate. Y creo que es importante, si el presidente de la Comisión de Justicia alcanza para mayor facilidad lo que ha expuesto si me escucha el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos, a través de la presidencia. Puede continuar. Gracias, presidente. El cuadro que ha expuesto el presidente de la Comisión de Justicia sería bueno que todos los congresistas lo tengamos a la mano, porque es mucho más didáctico comparar qué es lo que se tiene, qué es lo que se tuvo, qué es lo que está vigente y qué es lo que se está modificando, y de esta manera acelerar el debate y tengamos todos a la mano un cuadro más dinámico, más didáctico, que permita la facilidad de que este debate pues no se aplace mucho. Así que eso solicitaría a través de la presidencia al presidente. El cuadro que ha expuesto el congresista Eguren creo que es ideal para poder compararlo y que todos tengamos. Pero sí decirle a los congresistas que la Comisión de Justicia no ha tenido solamente una sesión de discusión de estos artículos, ha tenido muchas sesiones discutiendo, y eso lo pueden dar fe los propios integrantes de la Comisión de Justicia, además de una comisión revisora que ha alcanzado esto y se ha analizado también en el Ministerio de Justicia con la ministra, el ministro de este gobierno, sino además con la exministra del gobierno anterior, presidente. Entonces es un trabajo muy elaborado, se ha trabajado bastante, se ha discutido bastante, pero creo que el cuadro definitivamente va a ayudar para el debate. Gracias. Congresista Marta Chávez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Presidente, yo también coincido con lo que señaló la congresista Salgado respecto de la preocupación que nos da el hecho de que dentro de los artículos que se han agregado al texto que originalmente fue aprobado en la Comisión de Justicia, que son los artículos 243 y 2043 y 2044. En el 2043, yo agradeceré que se revise bien, porque se habla, en primer lugar, de bienes muebles registrados. Yo creo que lo propio sería hablar de bienes muebles registrables, ¿no? Son objeto de esta sección los bienes muebles registrables. A los bienes muebles registrables se les aplica el régimen de enajenación y publicidad registral de los inmuebles. Y luego, más allá de esta observación de carácter de redacción, sí expreso, señor presidente, mi preocupación respecto del artículo agregado 2044 en el inciso segundo, que señala que la SUNAR puede determinar la forma de identificación de otros bienes muebles a ser inscritos en el registro de bienes muebles conforme a la necesidad de la seguridad del tráfico jurídico y su valor comercial. Señor presidente, en el inciso previo de este artículo 2044 se dice que la forma de identificación del bien mueble registrado
que yo también me preguntaría, ¿no es del bien mueble registrable?, está determinada por la ley de creación del registro respectivo. Sin embargo, a continuación se dice que la SUNAR puede determinar la forma de identificar de otros bienes muebles a ser inscritos. Es decir, aparentemente con prescindencia de la ley, que es la que debe establecer cuáles son los bienes muebles registrables, la SUNAR podrá determinar en base al tráfico jurídico y su valor comercial la forma como se van a registrar otros bienes muebles. Y, señor presidente, en el artículo 153, en el inciso 1, se está ampliando el plazo del poder irrevocable hasta un límite de 5 años. Hoy el límite que Continúe, congresista. El límite que se preveía en la ley vigente es de 1 año. ¿Por qué? Porque el poder irrevocable está destinado a un acto específico y a un periodo limitado. Si además a esto le agregamos que en el inciso 2 se dice que el vencimiento del plazo de la irrevocabilidad no ocasiona la revocación del poder, entonces nos parece en extremo excesivo el plazo de hasta 5 años, porque implica que durante 5 años, claro que es un tiempo límite, pero significa de que más allá del año que hoy se permite, durante 4 años más el mandante va a estar vinculado al mandatario por una irrevocabilidad. Entonces yo creo que no es eso lo más seguro, presidente, en relación a la vigencia de este tipo de poderes especiales. Y por último, presidente, en lo que atañe al artículo 20... Continúe, por favor. Termino. Al artículo 2033. En el artículo 2033 no se indica, presidente, en el artículo, 2030, ¿no? Se dice, presidente, que excepcionalmente en el registro de mandatos y poderes y el registro personal se podrán establecer otros elementos que determinen la apertura de una partida registral. Yo me pregunto, ¿qué otros elementos pueden ser aquellos que puedan determinar la apertura de una partida registral a criterio del registro de mandatos y poderes y el registro personal? Más aún, señor presidente, si en el artículo 2033 no se dice qué elementos o qué actos se inscriben en el registro de mandatos y poderes. Entonces, yo creo que aquí hay que analizar con mucho cuidado qué significa esta excepcionalidad para que dé lugar a la apertura de nuevas partidas registrales. Entonces, yo quiero hacer esas observaciones, presidente, respecto de este nuevo texto que se ha traído y que contiene algunas modificaciones, como digo, respecto al texto que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, congresista Eguren Noyenschonder. Gracias, perdón. señor Creo presidente. que el congresista Müller está pidiendo también el uso de la palabra. Disculpe usted, congresista Eguren. Y el congresista Lescano enseguida. Presidente, en la anterior oportunidad en la que el congresista presidente de la Comisión de Justicia mencionó este tema, lo introdujo y dijo que este era un tema que podía posibilitar varias sesiones o varias discusiones, entonces era importante saber si es que se está planteando para que el día de hoy se vote, porque entiendo de que como hay varios elementos todavía de discusión, probablemente se esté buscando que sea en una siguiente oportunidad, porque el Código Civil, presidente, es un código sustantivo, fundamental, básico, y es evidente que las discusiones que se hacen alrededor de sus preceptos no son como para poder discutirlas en una sesión de media hora, 1 hora, con cansancio de los legisladores, como lo estamos viendo en este momento, y sin mayor discusión. He podido ya ver diversas manifestaciones en contra de la mayoría de los artículos de personas vinculadas al derecho civil y en blogs en las que se establecen este tipo de cosas, y creo, presidente, que podrían ser recogidas fácilmente por el presidente de la comisión. Solamente voy a mencionar algunas que me parecen
importantes y que se han determinado aquí. Por ejemplo, en el artículo 2044, que es la identificación del bien registrado, hay que mencionar, dicho sea de paso, que aquí se establece que el registro de propiedad va a establecer, como siempre se ha establecido, bienes inmuebles y bienes muebles. Los bienes muebles que se establecen de carácter registral están determinados siempre por una ley que establece cuáles son los bienes muebles que se registran, porque no son todos los bienes muebles los que se registran, son solo algunos. Pero además se agrega un registro más, que es el registro de derechos, pero no se establece cuáles son, ni cómo son, ni cuáles son las características de esos derechos que se inscriben ahí, y parece ser que esto se delega simplemente a la superintendencia, porque dice el inciso 2 de ese artículo: la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, respecto de los registros que administra, podrá determinar la forma de identificación de otros bienes muebles a ser inscritos en el registro de bienes muebles, conforme a la necesidad de la seguridad del tráfico jurídico y su valor comercial. Yo no entiendo por qué estamos renunciando en el Parlamento a ser los parlamentarios los que establezcamos las características de los bienes que tienen que andar a los registros y dárselos a la Superintendencia de Registros Públicos para que ellos empiecen a determinar cuáles son todos los bienes muebles que se van a inscribir. Mañana se les... Continúa. O sea, si vamos a poner esto en manos de burócratas, porque los que están en los registros públicos son burócratas, para que ellos determinen cuáles son los bienes muebles que se registren, tenga usted la plena seguridad que van a poner cuanto bien mueble haya. ¿Por qué? Porque los burócratas siempre quieren tener más cosas que hacer para poder tener más poder y para poder cobrar más. Siempre es así reacciona un burócrata. Y eso, presidente, va a llevar a una inseguridad jurídica enorme, porque nadie va a saber con qué humor amanece el presidente de la Superintendencia de Registros Públicos y se le va a ocurrir decir, bueno, a partir de mañana vamos a hacer inscribibles pues todos los celulares, todos los zapatos, todo lo que fuera. Y entonces uno va a tener que comprar en una tienda con una escritura pública, salvo que sea esto, presidente, un pedido expreso pues del Colegio de Notarios, porque se imaginan ustedes que todos los bienes muebles tengan que ser registrados, entonces va a tener que pasar por un notario, olvídese. Entonces ahí sí ya vamos a entrar en un campo de agramante, como se dice. Me pide una interrupción el presidente del Congreso, que ha bajado al llano, presidente, por este tema, y no es que yo lo haya oído. Tiene que ser la interrupción, congresista Otaro. Gracias, congresista Müller. No es un tema notarial, es un tema registral. La gran diferencia entre el notario y el registro es el que el notario debe saber hacer y el registro debe saber hacer saber, porque brinda la publicidad jurídica. El tema es concreto, no cualquier mueble puede inscribirse. No puede inscribirse esta silla, no puede inscribirse un lapicero, porque un requisito que ya está determinado es que sea susceptible de individualización, es decir, de diferenciación jurídica entre uno y otro similar. Por lo tanto, es que se le da esa facultad a la superintendencia para, de acuerdo a cómo se presentan las circunstancias, no se requiera venir al Congreso para ir incrementando el registro como se ha estado haciendo. Un bien mueble susceptible de individualizar son los vehículos, ¿no? Entonces, simplemente se permite la celeridad en el trámite sin atentar contra la seguridad jurídica. Gracias por la gentileza, congresista. Puede continuar, congresista Müller. Presidente, justamente por eso. O sea, si los bienes muebles registrables son bienes que expresamente se manifiestan su carácter de registro por la característica que tienen, por ejemplo, automóviles, buques, es decir, que tienen registros especiales, vamos a establecer criterios ahora que ya fuera de esos registros, simplemente a simple albedrío de la Superintendencia de Registro Público podrá determinar los bienes que considere pertinentes. Entonces es, presidente, peligroso que el Código Civil le dé poderes que son del Código, o sea, de los legisladores, a la Superintendencia, que es una entidad cuya obligación es simplemente recibir lo que la sociedad, vía inscripción notarial, le envía para que registre, pero no para que ellos decidan qué bienes son los que se registran o no. Me pide la segunda interrupción el congresista Belaúnde, presidente. Congresista Belaúnde. Este es uno de los tantos temas. No nos olvidemos que lo que no podemos hacer es aprobar en bloque modificación de 50 artículos. Este tema de la SUNARP es bastante delicado. ¿Por qué? Hasta el año 2006, hasta donde yo recuerde,
el único bien mueble registrable eran los vehículos. En el año 2006, me parece, se dictó la Ley de Garantía Mobiliaria, que modificó el Código Civil en el sentido de pasar las naves y las aeronaves de bien inmueble, que había sido su calificación tradicional, a bien mueble. No recuerdo si, creo que los ferrocarriles no los pasaron, porque los ferrocarriles son esencialmente inmuebles. Las naves y las aeronaves en realidad son bienes muebles por su propia naturaleza. Entonces tenemos 3 bienes muebles. Se agotó el minuto, señor congresista. Quizás el congresista Lescano le puede, le puede dar después una interrupción más. Congresista Müller puede concluir. Concluyo entonces con esa preocupación, que es una de otras tantas, y usted ve, en realidad, las discusiones sobre cada uno de los temas en el Código Civil son discusiones bastante amplias y largas, y sobre todo usted encontrará todo tipo de doctrina, pero este punto, que me parece el más importante, al extenderle, al renunciar el Código Civil a establecer por sí mismo cuáles son los bienes registrables de carácter mueble y entregárselos a la superintendencia, está abriendo una caja de Pandora, presidente, porque en ninguna parte estamos definiendo cuáles son justamente los bienes muebles registrables. El congresista Otárola, con el conocimiento que tiene del derecho registral, nos dice, claro, que son bienes individualizables, ¿no? Es decir, bienes que se establece que puede haber una relación de propiedad y aunque haya bienes similares, este bien es individualizable con respecto al propietario. Pero en ese caso, pues, presidente, un celular es un bien individualizable porque cada celular tiene un código adscrito al propietario, está inscrito en el momento en que usted lo compra. Entonces, podríamos hacer que con la base de ese criterio casi todos los bienes terminen siendo individualizables y a lo mejor encontramos una autoridad que diga, a partir de la fecha le vamos a poner un código a cada bien para que se individualice justamente. Puede seguir, congresista. Y para poder tener capacidad de registro. Entonces, repito, presidente, no es papel de la superintendencia determinar qué bienes son los que ellos van a registrar. Ellos son simplemente un registro a los cuales se llega desde la sociedad, a los cuales llegan los ciudadanos con leyes preestablecidas para que lo que se ha transaccionado se publique y sea de conocimiento de todos. Y por eso es que son los bienes inmuebles siempre y los bienes muebles especiales, que son, como se ha dicho, los que están vinculados al transporte, los que están vinculados a bienes que tienen una característica especial. Pero no se puede, pues, presidente, renunciar a establecer una determinación de la característica del bien mueble y trasladársela a un ente burocrático que no tiene esa función, presidente, porque sería abrir una caja de Pandora. Esta es una de las objeciones. Yo plantearía, presidente, que el presidente de la comisión incorpore los temas a discutir, por lo menos diferenciados en los que son los libros del Código Civil, para poder tener una discusión más global sobre cada tema, porque en realidad, saltando de un tema a otro, para concluir, va a ser bien difícil poder encontrar una posibilidad de votos. Hay artículos que sí son importantes e interesantes, pero si vamos a ir a la votación de un solo dictamen sobre un tema que tiene tan diversos puntos de vista, entonces no se va a poder sumar los votos que corresponde, presidente, y creo que hay que saber diferenciar una cosa con la otra sobre la base de los temas que se están introduciendo. Gracias. Gracias. Congresista Lescano, le pido una interrupción al congresista Belaunde. Congresista Belaunde. Sí, yo quería terminar mi intervención diciendo, creo que hasta ahora son 3 los bienes muebles registrales, quizás hayan otros, no lo tengo en mente, pero yo le aseguro a usted, señor presidente, y en ese sentido le doy la razón al congresista Müller, hoy día todos los equipos y maquinarias, algunos de ellos que son movibles, los tractores, cualquier equipo, cualquier maquinaria tiene número de registro y es identificable. Y vamos a hacer un registro para cada uno de ellos, o vamos a dejar en libertad a la SUNAT para que haga eso. Estos son temas muy serios. Y yo creo que esto merece una mayor reflexión. Por lo pronto, en este caso se nos tendría que decir hoy día cuáles son los bienes muebles no registrados. La congresista Marta Chávez tiene razón, registrables, automóviles, e incluye a los tractores y a todo tipo de maquinaria
Lamentablemente ha concluido el tiempo. Congresista Lescano, ¿a quién le concede usted la segunda y última interrupción? ¿A quién, por favor? Congresista Mavila. Gracias, congresista Lescano. En la Comisión de Justicia teníamos un temperamento de buena fe orientado a ir avanzando en la decisión sobre esta normatividad, por lo menos en lo que concierne a las principales razones. Sin embargo, señor, no deja de tener asidero, buen juicio, sostenibilidad, el punto de vista que plantea que hay que estudiar mejor estas reformas normativas. Hemos tenido ya una mala experiencia, señor, en el anterior periodo en la Comisión de Justicia, cuando, salvando fueros, aprobamos un paquete de normas de seguridad ciudadana, señor, que después, cuando las prisiones se concentraron de presos y casi revientan, tuvimos que aprobar no una fe de ratas formales, sino un cambio de norma real, porque evidentemente estaba contracorriente lo que aprobamos del principio de primacía de la realidad. Advirtamos además que no todos los congresistas somos abogados. Yo lamento que los tiempos sean poco flexibles en las interrupciones, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo desarrollar este debate, pero tengo que devolverle la palabra al congresista Lescano, que estaba en su intervención. Más bien, si quiere, congresista Mavila, la apunto para una intervención más amplia. ¿Correcto? Bueno, congresista Lescano. Presidente, es una materia muy importante. Se trata de uno de los más importantes cuerpos legislativos que tiene el Perú después de la Constitución, Código Civil. Y se quieren modificar cerca de 40 artículos. Y mire, nos han remitido este texto sustitutorio recién el día de ayer, pero son 40 artículos en diferentes materias, en diferentes libros del Código Civil. Y leyendo, señor, someramente, solamente hago mención al artículo 2008, donde se dice que va a haber registro de bienes, inmuebles, muebles y derechos, cuando el Código Civil solamente considera bienes inmuebles y muebles. Si ponen derechos, se va a prestar a una corruptela total, porque capaz van a inscribir en el libro de derechos alguna cosa sobre un inmueble. Y en ese mismo de derecho, alguna cosa, algún derecho sobre un mueble. Entonces, señor, esto le quita orden al Código Civil. Los bienes son muebles e inmuebles. Hay un libro de bienes inmuebles y otro de muebles, y ahí se inscriben los derechos en los inmuebles y los derechos en el registro de muebles. Ponerle el libro de derechos es prácticamente poder confundir más y prestarse a las mafias que existen en el Perú de estar traficando con terrenos y a veces hasta con vehículos. Entonces, esto en primer lugar, señor. Y tan cierto es, señor presidente, que esto es bastante delicado y hay que estudiarlo bien, que en una disposición final dice, señor, que estos cambios van a entrar a los 180 días después de su publicación, porque se necesita estudiarlo bien. 180 días. No va a entrar al día siguiente, porque es una... Puede continuar. Es una materia muy compleja, señor presidente. Hay temas sobre sucesiones, hay temas sobre derechos personales, hay temas sobre derechos reales, hay temas sobre contratos, hay temas sobre registros públicos. Y esto, por lo menos, señor, para estudiarlo bien y dar una opinión seria y que el Congreso saque buenas leyes en beneficio de las personas, para que tengan sus derechos bien cautelados y no haya abuso respecto a esos derechos. Yo creo que por lo menos, señor, debía postergarse el debate por una semana más para estudiarlo bien. Entonces, como cuestión previa, señor, yo formulo que este tema pase a la próxima semana, por lo menos, para poder dar una opinión y para poder estar en condiciones de votar, señor, porque nosotros queremos cautelar el derecho de las personas, que bien maltratados están, señor, porque a veces
se utiliza algunos artículos para cometer abusos. De tal manera que yo pienso, señor, que la votación debía posponerse y además crear un debate después de un estudio minucioso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, tiene el uso de la palabra el congresista Castañaduy. Muchas gracias, presidente. Presidente, definitivamente el Código Civil es una de las normas más importantes que encontramos dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Regula desde la concepción hasta la muerte, pasando por derechos civiles como el nombre, el matrimonio, las sucesiones, los contratos, el acto jurídico, el tema también de los registros. Tan importante es estas normas del Código Civil, presidente, que el Código Civil fue aprobado justamente a través de un decreto legislativo, el decreto legislativo 295, allá por el año 84. Y como es una norma técnico-legal, fue aprobado por el Poder Ejecutivo a través de una delegación de facultades. Y no solo el Código Civil, presidente, también hablamos del Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil. Son normas demasiado técnicas que requieren un nivel de análisis, un nivel de participación también de la sociedad civil para arribar a determinados consensos. Ahora, con la Constitución del año 93 se crea esta figura de la Comisión Permanente, ¿no? No solo para funcionar en épocas de receso parlamentario, ¿no? Sino también para aprobar algunas normas técnicas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que la Ley General de Sociedades, ¿no?, se aprobó justamente a través de la Comisión Permanente, ¿no?, que le delegó el Poder Ejecutivo, que le delegó, perdón, el Pleno a la Comisión Permanente para que apruebe la Ley General de Sociedades, porque se entendía que son normas técnicas que requieren ser estudiados en pequeños grupos para ser aprobados. Eso no le quita, digamos, lo democrático, sino que por su especialidad y por la importancia del tema se requiere un estudio, un análisis. Presidente, definitivamente estas modificaciones del Código Civil ya la Academia lo venía reclamando desde hace muchos años. Se habían formado varias comisiones revisoras. Puede continuar, congresista Castañaduy. Gracias, presidente. Y si usted pregunta a la Academia, le va a decir que lo mínimo que se tiene que modificar del Código Civil es lo que nos ha presentado justamente el presidente de la Comisión de Justicia, ¿no? Aunque también la Academia sostiene que deberían existir otras reformas mayores. Ahora, yo no sé, si, presidente, si de repente discutirlo con los 130 sea factible, ¿no? Porque, como decía, es una norma técnico-legal. De repente una opción podría ser delegarlo en la Comisión Permanente, ¿no?, que es un número menos reducido de parlamentarios, donde puede aprobarse estas 40 reformas, donde puede darse, digamos, el análisis correspondiente, porque definitivamente, presidente, es una norma que yo sí creo personalmente debería analizarse artículo por artículo, aunque reconozco también que la Academia ha arribado a consenso sobre los artículos que nos ha traído justamente el día de hoy el presidente de la Comisión de Justicia, ¿no? Pero congresista Moller. Estoy en interrupción. Presidente, yo quisiera sugerir que la Comisión de Justicia, el presidente de la Comisión, pueda alcanzar algo que siempre ha sido una práctica, sobre todo en el Código Penal, en Código Civil, en Código Procesales, es que se alcance una pequeña sumilla de un párrafo de exposición de motivos por cada artículo que se está modificando, para que podamos siquiera percibir la comparación de lo que es la actual redacción del Código y hacia qué va el cambio que se está proponiendo. En algunos casos es una sola palabra, pero en otros casos, en donde entran temas de fondo, sí sería interesante encontrar una argumentación más allá de la oral que da el presidente de la Comisión, una escrita, sumillada, alrededor de cada artículo, y eso pueda permitir, presidente, una mejor apreciación. Es evidente que son temas complicados, la mayoría de los parlamentarios son de otras profesiones, y por lo tanto su discusión, lo que se llama la vulgarización del tema, presidente, es harto complicada. Entonces necesitaríamos, yo no sé si fuera posible eso, y solicitar que vía un cuarto intermedio de aquí a la próxima semana se pueda preparar ese texto, presidente. Gracias.
Congresista Sañadí. Gracias, presidente. Presidente, me pide una segunda introducción el congresista Virgilio Acuña, con todo el gusto. Congresista. Gracias, presidente. Gracias, colega. Presidente, estimados colegas, como lo ha manifestado con el colega Martín Belaunde, este es un tema sumamente difícil porque está en juego la propiedad prácticamente y el patrimonio de todos los peruanos, todo lo que son bienes muebles e inmuebles, y sucesiones y herederos. Pero sin embargo hay un tema, colega, que quiero que se reflexione, porque como sabemos en el Perú hay una banda de delincuentes, de lavadores de activos y de corrupción que con ese concepto de la compra tercero de buena fe, resulta que transfieren propiedades que es el patrimonio de todos los peruanos, el patrimonio de gente que es inocente. Lo que conocemos de lo que son bienes inmuebles, sabemos que los lavadores de activos compran un bien, lo pasan a nombre de otro, finalmente lo pasan a nombre de tercero, y el que compra dice, bueno, esa es una compra de buena fe. Me dio una introducción. Entonces, yo reitero que apoyo el pedido del congresista Belaunde para que este proyecto se pueda discutir con más amplitud, y le pido a todos los colegas que podamos reflexionar sobre este tema de la compra de buena fe, de tal manera que se pueda poner los candados suficientes para evitar que todos los corruptos compren propiedades, lo pasan a nombre de uno, a nombre de otro. Continúe con... Muchas gracias, presidente. Entonces, el presidente decía que el Código Civil es de las más importantes normas que podemos encontrar en el ordenamiento jurídico porque se regula justamente de la concepción hasta la muerte, pasando por derechos civiles como el nombre, el domicilio, el tema de familia, el tema de las sucesiones, el tema de los contratos, el tema de la propiedad, el tema de los registros públicos. Y decía, presidente, teniendo en cuenta que existen antecedentes, que bien este Pleno del Congreso podía delegar en la Comisión Permanente para que sea aprobado estas reformas de 40 artículos, que es un grupo más reducido donde podría, digamos, destacarse todo ese análisis y toda esa y también recibir parte de, digamos, de la crítica que tiene la Academia. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Gamarra. Bien, señor presidente, me solicita una interrupción el congresista Freddy Otárola y la congresista Lourdes Alcorta. En ese orden, un minuto, congresista Freddy Otárola. Un tema que sí me preocupa, presidente, es el de la irrevocabilidad de poderes. Con el Código Civil anterior no existían poderes irrevocables. Presidente, le pido que... Con el Código Civil anterior no existían poderes irrevocables y ahora se pretende legislar la irrevocabilidad de poderes hasta por 5 años. Es decir, yo otorgo poder, me pusieron 5 años y no puedo revocarlo por 5 años. Cuando hubo debate se entendió, no ahora, que este era un lobby de las inmobiliarias que vendían propiedades y sacaban el poder para vender la propiedad y era irrevocable. Y tener por 5 años un acto que es inherente al ser humano, es un acto en el que yo puedo revocar en cualquier momento. Yo tengo una tesis en la que sostengo que los poderes irrevocables que están en el Código Civil hasta por 2 años en verdad son revocables. Y la única sanción es la multa o la sanción pecuniaria a quien revocó un poder irrevocable. Consiguientemente, ¿no? Esto es peligrosísimo. Esto es peligroso porque al ciudadano lo pueden tener atado por 5 años sin que pueda revocar el poder a alguien que no merece la representación. A mí no me pueden obligar a que un acto inherente a mi persona que lo cedo por poder sea hasta un plazo de 5 años, lo que sería gravísimo contra los derechos del ser humano. Consiguientemente hay temas, yo sugeriría, ¿no? Y pediría que tenemos que actuar acá, tiene que haber decisión política. Fijar quizá una mañana o una tarde especial para debatir artículo por artículo cada uno de los temas y comenzar a votar también artículo por artículo, salvo mejor opinión. Gracias. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Creo que más allá que esta reunión, esta comisión haya tenido una serie de expertos y
lo valoramos, pero hay congresistas que no han estado en el periodo anterior, no conocen a fondo el tema, es bastante complejo, es bastante difícil, y efectivamente hay un tema acá sobre el tema del plazo para el poder irrevocable, en ningún caso puede ser mayor de 5 años, es bastante complejo el tema. Después habla sobre el tema de la identificación de los muebles e inmuebles, cualquier cosa puede ser. Después también, presidente, habla sobre el tema son objetos de esta sección los bienes muebles y registrados a los bienes muebles registrados al que se le aplica el régimen de enajenación y publicidad registral. El 204, la forma de identificación, es bastante complejo, no se puede debatir en 1 minuto, 2 minutos, corta y ya se acabó el tiempo. No podemos seguir en ese plan en cosas tan trascendentes y tan delicadas en este tema, presidente. Por lo tanto, hay que guardar la tranquilidad para darnos tiempo para poderlo debatir con tranquilidad. No todo el mundo conoce esto. No todos han repetido el Congreso desde el año 2002 tampoco. Hay que ser un poco más flexible en el tema, presidente. Gracias. Gracias, Corita Gamarra. Puede usted ahora sí hacer uso de su intervención. Muchas gracias, señor presidente, colegas congresistas. Si bien es cierto que toda normatividad, toda legislación, todo ordenamiento jurídico está en permanente cambio en función a los cambios sociales que se van produciendo a lo largo de la historia, y creo que nuestro Código Civil, que data del año 1984, todavía merece ya ser estudiado y transmitir algunos cambios que necesariamente tienen que darse. En ese sentido, considero que tenemos que tener la responsabilidad para tratar una norma que pone en debate, por ejemplo, aspectos como los relacionados a la representación en el tema de la delegación, en el tema de la incapacidad de uno de los sujetos. Por ejemplo, acá el artículo 295 de la propuesta establece elección y formalidades del régimen patrimonial del matrimonio. Este es un tema que tenemos que ver cuidando el tema de la familia y cuidando de las personas que conforman la familia. Otro aspecto, por ejemplo, el artículo 329, sustitución judicial del régimen. El régimen de separación del patrimonio puede ser establecido por el juez en los siguientes casos. Por ejemplo, se establecen algunos casos adicionales a los que ya están establecidos en la normatividad actual. Estos temas merecen un estudio mucho más profundo para no perjudicar, ¿no es cierto?, a ninguno de los cónyuges, y tenemos que establecer y poner en una balanza los derechos, ¿no es cierto?, de cada uno de los cónyuges. Por otro lado, por ejemplo, tenemos aspectos muy controvertidos que necesariamente van a merecer una discusión profunda con relación al tema. En ese contexto, aunándome a la propuesta del congresista Johnny Lescano, señor presidente, solicito una cuestión previa para que este proyecto lo podamos debatir en una reunión preestablecida en donde desde el principio podamos abordar. Continúe. Para que desde el principio podamos abordar artículo por artículo con relación a los distintos, a las distintas fórmulas legislativas que contienen este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila. Y congresista, le doy la interrupción. Tiene usted una interrupción, congresista Belaunde. Yo apoyo lo dicho por el congresista Teófilo Gamarra. Aquí estamos viendo diversas modificaciones, creo que 49 o 50, que abarcan todo el Código Civil. Vamos a apoyar esto esta noche en media hora de debate. Cada uno hablando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Tiene que convocarse una o varias sesiones extraordinarias en que debatamos las modificaciones libro por libro y haya un debate exhaustivo de todos estos artículos que tienen algunos aspectos cruciales. 7:15 de la noche. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Tenemos la cabeza descansada para discutir asuntos que son muy importantes y donde requieren una gran concentración y un gran conocimiento
que algunos pueden tenerlo, yo lo tengo limitado. Soy abogado de 49 años y lo tengo limitado porque no domino todo el Código Civil, sino algunas partes del Código Civil. Y no creo que haya abogado que domine todo el Código Civil. Hay especialistas. Yo me auno a lo dicho. Aquí se requiere una sesión especial desde la mañana y con una comparación de artículo por artículo y con una exposición de motivos que diga por qué es así. Y en algunos casos, como el de la hipoteca del bien futuro, las consecuencias económicas que eso puede tener. Eso es un acto elemental de responsabilidad para con la patria, señor. Gracias. Congresista Mavila, su intervención. Una interrupción del congresista. Congresista Acuña. Gracias. Colega y dirigido al presidente de la comisión, insisto, colegas, que se puede revisar el artículo 2014, el que se refiere con la compra de buena fe. Como sabemos, colegas, cada vez hay más bandas organizadas de estafadores, de delincuentes, de falsificadores. Por lo tanto, es importante revisar este artículo del Código Civil para garantizar la propiedad de todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Gracias. Congresista Rosa Mavila. Señor presidente, yo creo que el espíritu que ha animado a la presidencia de la Comisión de Justicia y a la comisión como tal es un espíritu pues de ir avanzando en el debate, de ir creando consensos, de ir fijando disensos también. Y en ese sentido me parece que es bueno este ejercicio hecho en el Pleno. Sin embargo, señor, yo sí quiero dejar expresa constancia, aunque fuere brevemente, con algunas opiniones que se han expresado en el Pleno. Por ejemplo, señor, la crítica al inciso segundo del 2044, cuando le da a la SUNAT la facultad de identificar otros bienes muebles a título de ¿qué? A título de imponer sanción tributaria. O sea, la inscripción está en función de la sanción de naturaleza tributaria. Yo creo que aquí hay que discutir la razonabilidad de esta normatividad. Máxime, señor, cuando en un seminario de Derecho Civil, que por ejemplo estoy estudiando en el doctorado ahora, ya se distingue entre lo patrimonial y lo privado, porque en esta percepción la facultad que damos a la SUNAT sería básicamente de naturaleza patrimonial y podría restringir intereses de carácter privado. En segundo lugar, para manifestar mi consenso con lo expresado por el congresista Ceballos, yo sí, señor, he llevado como 3 casos de redes de corrupción grandes, que son redes mafiosas, señor, que aprovechan o malutilizan el famoso supuesto normativo del segundo adquiriente de buena fe. Y entonces hacen compraventas fictas, ¿no es cierto?, para formalizar lo que ha sido, señor, una adquisición autoritaria corrupta, incluso una ocupación usurpatoria, y que después la víctima ya no puede reclamar